Gracias, presidenta. Una particularidad de este gobierno es que el discurso de sus funcionarios nunca concuerda con la realidad, con las cifras. El discurso es alentador, pero la realidad y las cifras desilusionan totalmente. Cuando se convocó este debate con el nombre de autosuficiencia petrolera en Colombia, creí que se iba a hablar de la ausencia de políticas por parte de este gobierno. Y desde luego sí se ha centrado la mayor parte del debate en Ecopetrol, porque Ecopetrol es la víctima de la ausencia de políticas de este gobierno. El gobierno nos acaba de decir, el presidente de Ecopetrol, que sus intenciones ahora se basan o las centran en un cambio cultural. Después de 5 años de derroche, de 5 años en los cuales la empresa Ecopetrol ha venido sufriendo por todas partes y a raíz de las políticas equivocadas del gobierno, nos damos cuenta que hay que hacer un cambio cultural y que se va a aplicar el código de ética, cuando los más grandes escándalos de Ecopetrol acaban de ocurrir en el año 2013. Y el discurso o el anuncio del aumento de la producción, que ha sido reiterativo en este gobierno, miramos las cifras y realmente no concuerdan con ello. Hasta el 2010, en materia de producción, las metas o el real cumplimiento de las metas se cumplió, salvo en un año, en el 2007, que fue del 99%. Y resulta que desde el 2011 hacia acá, en ninguno de los años, de los 4 años ya contabilizados hasta el 14, esas metas no se cumplieron, no se han cumplido. Lo mismo obviamente repercute en las utilidades de Ecopetrol. En el 2010, las utilidades o el año cerró con utilidades de 8.34 billones de pesos, con un precio del barril de 86 dólares punto 9. Y resulta que en el año 2014 las utilidades bajaron a 7.83 billones, con un precio más alto de 93.10. Entonces dice uno, ¿ahí qué ocurrió? Y según el informe, o un informe de la comisionista de la bolsa del Grupo Aval, se estima que las utilidades para 2015 bajarán a 3.9 billones. Hoy, y cuando se hacen estos debates, el gobierno nos habla siempre de que la crisis de Ecopetrol está sustentada o se basa en los precios del petróleo. Les quiero recordar que la caída de los precios empezó en noviembre del 2014. ¿Y qué pasó antes? Cuando la crisis de Ecopetrol viene desde el año 2012-2013. Lo miramos en las utilidades, ya lo decíamos, que en el 2010 fueron de 8.34 y hoy, o mejor, cerró el año 2014 con 7.83. Igual ha ocurrido con los dividendos. Si bien es cierto, siempre ha habido una distribución de dividendos, hasta el 2010 no se superaba el 70%, y resulta que de allí para acá, en el 2013, por ejemplo, llegamos al 80.1%, y siempre ha estado por encima de 73-74% en la repartición de dividendos de la empresa. La empresa ha entregado a sus accionistas, al gobierno que la convirtió en caja menor, una cantidad significativa de capital, cuando la empresa se ve en la necesidad de incurrir en deuda externa, que de no haber hecho esa distribución, pues no sería necesaria para sustentar su viabilidad. Y aquí se habla de exploración.
que no nos preocupemos que hay que aumentar la exploración. ¿Con qué plata? Si a la empresa la dejaron sin recursos para ello. El que no busca no encuentra. Y si no hay recursos para explorar, pues obviamente no va a haber, no van a encontrar. Redujo su capital y especialmente en su actividad exploratoria. Entonces, cuando hablamos nosotros de que las utilidades se bajaron, que los dividendos los siguen distribuyendo de tal manera que afecta a la empresa, inclusive se habla de que se ha recurrido al crédito para la distribución de dividendos, cosa que ha afectado enormemente a la empresa. Basta mirar nomás las cifras que les decía que no concuerdan con el discurso del gobierno. Las deudas, senador Milton, usted decía que era muy alta, es de 27.2 billones de pesos la deuda de Ecopetrol hoy. En el 2010 se finalizó con una deuda de 6.6 billones. Hoy, repito, esta ha llegado a 27.2, ha crecido en 20.6 billones la deuda, que equivale al 312%. Y resulta que nos dice el presidente de Ecopetrol que no debe haber exceso en la deuda. Ya el exceso se superó y con creces. Cuando veníamos desde el 2007 de una deuda de 3.5 billones, hoy la encontramos en 27.2 billones. No sé cómo va a funcionar o va a operar la empresa con una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy. Nada diferente a como comenzó PDVSA, o mejor, lo que hizo el gobierno venezolano con PDVSA. Igual, obviamente, ha sufrido el precio de la acción de Ecopetrol. En el 2010, porque esas comparaciones las estoy reiterando, porque al ministro de Hacienda le gusta comparar mucho el 2010, o del 2012 el 2010 con el 2014. En el 2010, el valor de la acción era de 4.100, con un precio de 86.9, como ya lo decíamos. En el 2013 ya había caído a 3.700, con un precio superior de $96. Y en el 2015, pues obviamente aquí ya entra o afecta el precio del petróleo, está en 1.935 pesos. Ojo, más del 50% ha caído la acción, o el valor mejor de la acción de Ecopetrol. Y vienen otros agravantes. Aquí viene, señor presidente de Ecopetrol, esa cultura de que usted nos hablaba, el cambio cultural que hay que hacer. Resulta que de 2010, 31 de diciembre, a 2014, la planta de personal directa de Ecopetrol ha crecido en 2.406 empleos. Es decir, esto equivale al 26%, al pasar de 6.744 a 9.150 empleos en Ecopetrol. Entonces, con un tren de gastos, con una situación calamitosa que no produce, que reparten los dividendos en exceso y fuera de eso la llenan de burocracia, es una situación que no la resiste ninguna empresa. Y ni hablar de los trabajadores de los tercerizados, o la tercerización, trabajadores de los contratistas, que en el 2011 era de 24.270 y en el 2014 de 44.393. Estos contratistas inclusive realizan trabajos o que hacen parte del objeto de la empresa. Entonces, el problema de los trabajadores, señor presidente de Ecopetrol, el respeto que usted invocaba aquí a los trabajadores, no lo hace el traje, la corbata o el vestido, sino esto que está ocurriendo con las cifras de Ecopetrol, con el maltrato inclusive a los propios funcionarios de Ecopetrol, porque en el 2015, que se habla de como resultado del ajuste presupuestal, las actividades operacionales,
y proyectos de la empresa, pues aumentaron considerablemente su valor. El costo laboral de la planta de la empresa en el 2013 era de 1.6 billones de pesos, y resulta que los tercerizados cuestan 10 veces más. Es más costoso el trabajo, o mejor, la contratación tercerizada que tiene la empresa, que lo que hace la empresa con sus propios trabajadores o con su propia planta directa. Senadora Marixa, los despidos de las empresas llegan al diciembre de 2014 a 23.650 trabajadores. Dos minutos, senador. Me hablé de 2 minutos y aquí ha sido muy generosa usted con el tiempo y aplique la misma. Entonces, se han despedido 23.600 trabajadores. Sin embargo, voy a ahorrarle tiempo, señora presidenta, porque aquí vienen situaciones también delicadas. Los atentados terroristas que ha sufrido la empresa en los últimos años, inclusive del año 2012 hacia acá, para resumirles, han ocurrido 516 atentados terroristas desde que empezó el proceso de La Habana. En honor a ese proceso nos han perpetrado 516 atentados terroristas que le han costado a la empresa más de 460 millones de dólares. Y el secuestro de empleados contratistas de las compañías petroleras que están asociados, desde luego, y que vienen de los contertulios del gobierno en La Habana, desde el 2012 han ocurrido 51. Esto, desde luego, afecta el ambiente, afecta la situación de la empresa Ecopetrol. Y los casos de corrupción, aquí lo decíamos, el cambio cultural debe empezar por aquí, y es que los peores casos de corrupción acaban de ocurrir, y no fueron denunciados por el gobierno, sino por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El caso de PetroTiger, que involucra a unos funcionarios de Ecopetrol directamente con el favorecimiento de contratos nada menos que por 39.6 millones de dólares. Esto ocurrió en el 2013, venía desde antes, pero allí ocurrieron los sobornos que conocemos tanto. Y quiero repetir, y me toca repetir algo que le decía al presidente de Ecopetrol en la Comisión Quinta en un debate que realizábamos. Resulta que en noviembre del año pasado, los medios de comunicación, aquí tengo algunos recortes de prensa, hablaban de que llegaba a la presidencia de Ecopetrol el doctor Juan Carlos Echeverri. Termine, senador, por favor. Noviembre de 2014 se hablaba de su nombre en los medios de comunicación que usted venía a presidir Ecopetrol. Sin embargo, la empresa en enero contrató Ecopetrol contrató una empresa de cazatalentos que le costó 504 millones de pesos para encontrarlo a usted, que ya lo había anunciado el gobierno desde noviembre del año anterior. Entonces, eso es derroche de la empresa, eso no es la cultura de un buen manejo. Y vienen una serie de contratos que no los voy a enumerar por el tiempo y respetar, señora presidenta, su amabilidad, que es el derroche. Resulta que sacaron al doctor Fabio Echeverri de la junta directiva, el señor ministro de Hacienda fue a visitarlo a su casa a pedirle la renuncia. El doctor Echeverri les dijo: no, yo no le renuncio al gobierno que me la está pidiendo, porque a mí me eligió la asamblea. Si usted no tiene tanto afán y me esperan mes y medio que hay una asamblea ordinaria, pues allí me pueden echar. Lo otro es que convoquen una asamblea extraordinaria y me saquen. Pues el gobierno convocó una asamblea extraordinaria que le costó más de 400 millones de pesos solamente para sacar al doctor Fabio Echeverri. ¿Sabe por qué lo sacaron? Porque él se oponía, porque era un obstáculo, porque era un estorbo para los contratos de Ecopetrol. Hay contratos por más de 1 billón de pesos en los últimos años, en consultorías, en publicidad, en fundaciones, en asesorías jurídicas, en clubes campestres, en asambleas de contratistas, en las asambleas de la empresa, las últimas le costaron 6.700 millones.
Y en seguridad, esos contratos, el doctor Echeverry se atravesaba, era el estorbo, y por eso lo sacaron. La Contraloría, termino con esto, la Contraloría General, señora Presidenta, ha dicho en un balance de auditoría que entre 2013 y 2014 dio como resultado 9 hallazgos fiscales que le podrían costar a la empresa más de 16.500 millones de pesos, y eso sin contar 97 irregularidades administrativas. Entonces, señora Presidenta, no es el paraíso que aquí nos han dibujado, y por eso termino como empecé. Nunca le concuerda al gobierno el discurso con las cifras y con los hechos, en este caso de Ecopetrol. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Luis Fernando Velasco.